Alabado sea el Señor. El último y gran día de la fiesta. Bien, santos, podemos ver el título de este mensaje es El Dios Cordero está en el trono dentro de la ciudad. Antes de entrar en el bosquejo, quisiera mencionar algo importante. Y eso es que cuando hablamos sobre el libro de Apocalipsis, necesitamos comprender que nos estamos refiriendo en su contexto al ministerio completo de Cristo en 3 etapas. Ustedes, santos, saben, tienen una clase sobre el ministerio completo de Cristo. Nuestro hermano dijo algo. Antes teníamos una clase llamada el Cristo todo inclusivo, pero nuestro hermano cambió esa clase al ministerio completo de Cristo cuando vio que el ministerio de Cristo ocurre en 3 etapas. Y las 3 etapas del ministerio completo de Cristo es el contenido de la economía neotestamentaria de Dios. Y aquí lo que él dijo lo que el recobro del Señor será y cómo será. Depende de cómo manejemos esta enseñanza. Cuando vemos cómo ser un colaborador y un anciano, tenemos también un folleto llamado Encarnación, Inclusión e Intensificación. Cuando estamos en Apocalipsis, estamos en la etapa de Cristo de intensificación. Quiero mencionar estas 3 etapas. ¿Saben? La primera etapa, la de encarnación. Allí Él logró o efectuó 4 cosas. Él puso el Dios infinito dentro del hombre finito. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Dios en la eternidad estaba, pero el hombre entró en el hombre finito, para ser finito. No sé si eso está en SoundCloud. Bien. Para introducir el Dios infinito en el hombre finito. Lo segundo que hizo es que Él unió, mezcló e incorporó el Dios triuno con el hombre tripartito. Y el tercer ítem en la etapa de encarnación, me encanta esto, es que Él expresó en su humanidad el Dios abundante en sus ricos atributos por medio de sus virtudes aromáticas. ¡Qué expresión tan hermosa! Y lo cuarto que Él logró es que Él efectuó su redención jurídica todo inclusiva. La segunda etapa del ministerio de Cristo es la etapa de inclusión. La razón por la cual usamos la palabra inclusión es porque en esta etapa se refiere a Cristo como aquel que es el Espíritu todo inclusivo. Es el Espíritu todo inclusivo vivificante. Esta es la etapa de Cristo de inclusión. Y en esta etapa hay 3 aspectos principales. Número 1, Él fue engendrado como primogénito, hijo primogénito de Dios. Segundo, Él llegó a ser el Espíritu vivificante. Y número 3, Él regenera a los creyentes para su cuerpo. La etapa de encarnación es los evangelios. La etapa de inclusión es las epístolas. Y ahora estamos en Apocalipsis. Esta es la etapa de intensificación. Y en esta etapa, lo primero que Él hace es que Él intensifica su salvación orgánica. Lo segundo que hace es que produce a los vencedores. Y lo tercero, Él lleva la Nueva Jerusalén a su consumación. Quisiera decir que cuando hablamos sobre la Nueva Jerusalén, permítame antes de eso decir esto. Si miran la economía neotestamentaria de Dios, el libro de la economía neotestamentaria de Dios, y miran la parte de atrás de nuestra versión Recobro, ahí hay una tabla con las 3 etapas del ministerio completo de Cristo. En uno de los libros de entrenamiento de ancianos, me gusta mucho, él dice que en la etapa de intensificación, lo que tenemos es el Espíritu 7 veces intensificado. Y ahí tenemos la intensificación del Dios triuno a fin de llevar la iglesia degradada de regreso al disfrute de Él mismo, con miras a finalizar la economía neotestamentaria de Dios. Así que lo diré de nuevo, la intensificación del Dios triuno
a fin de llevar la iglesia degradada de regreso al disfrute de Él mismo, y añado algo, de regreso al disfrute de Él mismo como árbol de la vida, el maná escondido, y la fiesta, el banquete, con miras a finalizar la economía neotestamentaria de Dios. Ese es el libro de Apocalipsis. Cuando decimos la finalización de la economía neotestamentaria de Dios, ese término se refiere a la Nueva Jerusalén. Siempre me gustó esto. Cada creyente debería ser una pequeña Nueva Jerusalén. Así que Samuel, cuando lo vea usted, debería yo ver la Nueva Jerusalén. Cuando lo vea usted, no debería ver el monte Sinaí con llamas y con humo y legalismos, sino que cuando lo mire, yo debería ver un río que fluye y un árbol. Las características sobresalientes de Samuel, ¿verdad? Como dice el himno. Esas deberían ser nuestras características sobresalientes, un río que fluye y un árbol. Así que todo creyente debería ser una pequeña Nueva Jerusalén. Cada iglesia local debería ser una miniatura de la Nueva Jerusalén. Así que todos los aspectos de la Nueva Jerusalén, sus características, sus rasgos, deberían ser nuestros como miembros personales del cuerpo de Cristo y deberían ser los rasgos y características de cada iglesia local sobre esta tierra. ¿No es eso maravilloso? Una pequeña Nueva Jerusalén y la miniatura de la Nueva Jerusalén. Me gusta mucho eso. En nuestro vivir y nuestro servicio, ¿qué deberíamos hacer? Nuestra meta es la Nueva Jerusalén. Así que lo que queremos hacer es en nuestro vivir, queremos expresar la Nueva Jerusalén. Y expresar la Nueva Jerusalén en nuestro vivir equivale a llegar a ser nosotros la Nueva Jerusalén. En nuestro servicio queremos llevar a cabo la Nueva Jerusalén. Llevar a cabo la Nueva Jerusalén equivale a edificar la Nueva Jerusalén. Ese es nuestro servicio. Llevarla a cabo es edificar la Nueva Jerusalén. Y expresar la Nueva Jerusalén en nuestro vivir equivale a nosotros mismos llegar a ser la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es una persona corporativa. Una persona corporativa. ¿Saben? Tenemos la Nueva Jerusalén es una persona corporativa. ¿De dónde sacamos ese título de un artículo? Le sacamos, obviamente, eso es del ministerio. En el libro Vivir en y con la Trinidad Divina, en la página 137 en inglés, dice que la Ciudad Santa es una persona corporativa. Y esta persona corporativa es una pareja. El Dios triuno procesado casado con el hombre tripartito que ha sido transformado. Este es el espíritu y la novia que llegan a ser uno solo. La divinidad y la humanidad están casados, conjuntamente, mezclados, para ser una sola entidad. La Ciudad Santa es una persona corporativa, un Dios, gran Dios, hombre corporativo. Lo sorprendente de estos santos, si miran el comienzo de Apocalipsis, Apocalipsis 2 y 3, dice 3 veces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu dice a las iglesias. Pero Apocalipsis 22, 17a, dice que el Espíritu y la novia dicen, en plural, hablan como una sola entidad. No es el Espíritu que le habla a las iglesias, es el Espíritu y la novia que dicen. Son una sola persona. Son una pareja casada como una persona corporativa. Lo he dicho antes, pero me gusta esto. Si usted quiere describir la economía neotestamentaria de Dios, que es su economía eterna, podríamos decir que está compuesta de 2 procesos, 2 consumaciones y un matrimonio, un casamiento, 2 procesos, 2 consumaciones y un matrimonio. El primer proceso es el Dios triuno procesado. Salió de la eternidad al tiempo con su divinidad en la humanidad, pasó por la encarnación, el vivir humano, crucifixión, resurrección, ascensión,
y fue consumado para ser el Espíritu. El Espíritu es nuestro marido. Él viene a nosotros en nuestro espíritu, Él está en nuestro espíritu y ahora pasamos por un proceso. El primero es el Dios triuno procesado que pasó por la encarnación, vivir humano, crucifixión, resurrección, ascensión para llegar a ser el Espíritu, el marido. Ahora Él viene a nosotros y nosotros pasamos por un proceso ahora mismo. El proceso, por supuesto, Él efectuó la redención jurídica, pero el proceso principal por el que pasamos es la salvación orgánica. Así que pasamos por los procesos de regeneración, santificación, renovación, transformación, conformación y glorificación. Y llegamos a ser la novia. 2 procesos. Hemos sido consumados para ser la novia. ¿No están pasando ahora mismo por un proceso? Sí. El proceso por el que pasamos actualmente tiene por finalidad que todas estas etapas de la economía, la salvación que Dios efectúa, tienen por finalidad que nosotros lleguemos a ser la novia. Hay 2 procesos, 2 consumaciones y un matrimonio. El Espíritu y la novia dicen como una persona corporativa. Un gran Dios hombre corporativo. Otro ángulo dice que la ciudad santa como tabernáculo de Dios tiene por finalidad que Dios mora en ella y Dios y el Cordero como templo tienen por finalidad que nosotros moremos en él. Dios es nuestro templo y nosotros somos su tabernáculo. En el cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén será una morada mutua para tanto Dios como hombre por la eternidad. Así que este es un gran Dios hombre. Somos el tabernáculo de Dios para que Dios more en nosotros y Él es el templo de Dios para que nosotros moremos en Él. Dios y el hombre y Dios, una morada mutua, así poseen. Eso está en uno de nuestros himnos, ¿verdad? No voy a mencionar mucho, creo que dije SoundCloud la vez anterior, pero es SoundCloud. Eso está en nuestro himnario. Dios en el hombre en Dios, una morada mutua y así se obtiene una morada mutua. Somos el hogar de Dios y Dios es nuestro hogar. Es la morada mutua de Dios con el hombre en Dios, Dios en el hombre. Este es el gran Dios hombre corporativo. Así que el Espíritu y la novia son un gran Dios hombre corporativo, una pareja casada. Y el tabernáculo en el cual Dios puede morar. Él es el templo para que nosotros moremos en él. Es la morada mutua de Dios y el hombre. Dios está en el hombre en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ese es un gran Dios hombre corporativo. Esta es la nueva Jerusalén. Ahora vengamos al bosquejo y veremos. Esto tiene mucho que ver con nuestra experiencia. Habla de expresar la Nueva Jerusalén en nuestro vivir para llegar a ser la Nueva Jerusalén en nuestro vivir. Esto conlleva que la llevemos a cabo, es decir, que seamos aquellos que edificamos la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la etapa consumada de la iglesia cuando el Señor dijo, edificaré mi iglesia. A la postre, la iglesia es la Nueva Jerusalén. Es el estado consumado de la iglesia, ¿verdad? Así que queremos cooperar con Él para edificar la Nueva Jerusalén. Al llevar a cabo la Nueva Jerusalén, queremos cooperar con Él para llegar a ser la Nueva Jerusalén. No iremos a la Nueva Jerusalén. Estamos llegando a ser la Nueva Jerusalén. Estamos llegando a ser la novia, ¿verdad? La esposa del Cordero. Así que llegar a ser la Nueva Jerusalén equivale a manifestar la Nueva Jerusalén en nuestro vivir. Todos los rasgos, características de la Nueva Jerusalén tenemos que expresarlo. Número Romano 1 dice, el Dios Cordero está en el trono dentro de la ciudad. El Dios Cordero está en el trono dentro de la ciudad. Quisiera leerles estos versículos. Apocalipsis 22. De hecho, podemos comenzar con Apocalipsis 4, del 2 al 3, y Apocalipsis 22, 1 al 5. Son 2 pasajes de Apocalipsis que hablan sobre el trono. Tengo aquí Apocalipsis 4, 2 y 3, pero me gusta el versículo 1.
Porque el versículo 1 dice lo siguiente, es tan sorprendente. Dice, sube acá. ¿Y cómo llegamos allá? Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. ¿Y cómo yo subo allá? Oigan lo que dice el Espíritu 2. Al instante yo estaba en el Espíritu. Cuando usted está en el Espíritu, usted sube allá. Sube al tercer cielo. ¿Está usted ahora mismo en Espíritu? Pues si está en el Espíritu, está allá arriba. Al instante yo estaba en el Espíritu, y me gusta esto, y he aquí un trono establecido en el cielo. Santos, cuando genuinamente estamos en el Espíritu, ejercitamos nuestro espíritu, lo primero que vemos delante de nosotros es el trono. Tenemos que venir bajo el gobierno de Dios, bajo su reinado, darle el primer lugar. Podemos decir, Señor, establece tu trono en mi ser. Quiero estar en tu trono. Quiero estar bajo tu autoridad como cabeza. Quiero estar bajo tu señorío. Dice, al instante yo estaba en el Espíritu y hay aquí un trono establecido en el cielo. Y me gusta. Y en el trono, uno sentado. ¿Saben? Cuando estamos en nuestro espíritu, oigan, cuando usted está en su espíritu, usted es destronizado, es destronado. Porque hay solamente uno que se sienta en el trono. Su yo no está en el trono cuando usted está en su espíritu. Si genuinamente está en su espíritu, usted está destronado. Y hay uno sentado sobre el trono. Una buena definición, vemos en 1 Juan 3:4, una definición del pecado. El pecado es carencia de ley. ¿Y qué es carencia de ley? Carencia de ley significa cuando alguien está carente de ley, no está según el principio de que Dios gobierne sobre el hombre. La falta de ley es no estar bajo el principio rector de que Dios gobierne sobre el hombre. El pecado es esa infracción de la ley. Ese es el principio de que Dios gobierna sobre el hombre. En lugar de que Dios gobierne, el yo gobiernan. No queremos que nuestro yo esté en el trono, ¿verdad? Queremos entronizarlo en nuestro ser. Que Él sea entronizado en el centro de nuestro ser. Oh, alabado sea el Señor por esto. Diré esto de Apocalipsis 4, 1, 2 y 3. Ahora veamos Apocalipsis 22, del 1 al 5. Y dice, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle. Recuerden esto. Apocalipsis es un libro de señales. Si vemos el versículo 1 de Apocalipsis 1, dice la revelación de Jesucristo, que la dio a conocer a su esclavo Juan por señales. Las señales son símbolos con significado espiritual. Símbolos con significado espiritual. Así que la calle de la Nueva Jerusalén es oro. El oro representa la naturaleza divina. La vida divina fluye en la naturaleza divina como nuestra calle. Este es nuestro camino. ¿Cuál es nuestro camino? ¿Qué camino tomamos? Tenemos aquí muchos de cuarto término. En nuestra vida hay muchas encrucijadas, muchos puntos en que tenemos que tomar decisiones. ¿Y qué seguimos? El fluir de vida. El fluir y vida en nosotros. El fluir de vida que hay en medio de la naturaleza divina. Todo lo que hagamos debe estar en conformidad con la naturaleza divina, en el fluir del río de agua de vida. Y me gusta mucho. Hay una sola calle en la Nueva Jerusalén. Nunca se puede perder la Nueva Jerusalén si va por esa única calle. Recuerdo hace muchos años, viajé a Pittsburgh, alquilé un auto, y esta fue la primera vez que estaban disponibles los sistemas de GPS. Así que la compañía Hertz tenía estos autos que les llamaban nunca te perderás por este sistema de GPS. Así que yo sabía cómo llegar, pero puse cierta dirección de cómo llegar a donde yo vivía en Pittsburgh. Y yo seguí ese GPS, no podrán imaginar. No sabía lo que estaba haciendo.
Yo me preguntaba, carro, nunca te perderás. Estoy perdido. De todos modos, ¿saben? Cuando usted sale de cierto túnel, tiene que doblar a la derecha y ahí llegamos a donde yo vivía. Era muy sencillo, pero a donde me lleva a cruzar el punto. Estaba pasando junto al río y yo me preguntaba, ¿qué hago? ¿A dónde me lleva esto? ¿Cómo voy a llegar a casa? Tuve que simplemente seguirlo. Fue tan complicada esa ruta, tan confusa. Yo dije, no voy a hacerle caso a este sistema de no perderme porque me perdí. Yo sé cómo llegar. Yo sé más que este sistema de GPS, pero ahora tenemos un verdadero GPS. La presencia de Dios, el satélite que es la presencia de Dios. Tenemos el fluir de vida que fluye en la naturaleza divina, como la calle única, la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén no nos podemos perder porque hay una sola calle, y esa calle es el río de agua de vida que fluye en medio de la calle de oro de la Nueva Jerusalén. Y luego dice, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Así que tenemos el agua de vida y tenemos el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y me gusta esto. Oigan, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Ella se refiere a nosotros. Dice ella porque habla de la ciudad, ¿verdad? Pero esta ciudad es una ciudad dama, ¿verdad? Una ciudad novia. Así que el trono de Dios y del Cordero estará en nosotros por la eternidad. Necesitamos entronizarlo a Él en nuestro ser cada día de nuestra vida. Veremos esto. Y luego dice, y sus esclavos le servirán. Le serviremos por la eternidad. Sus esclavos le servirán. Y verán su rostro. ¿Qué les parece? Vimos en sesiones anteriores cómo necesitamos ocuparnos de su rostro, ¿verdad? De su faz. Por supuesto, creo que fue el hermano Ricky en su mensaje que señaló que cuando dice que perdonó a ese hermano en la persona de Cristo, literalmente significa en la faz de Cristo. La palabra griega para faz significa la parte que está alrededor de los ojos, el índice o la expresión de los ojos que les da el sentimiento. Es infundido con la persona misma. Oigan, si yo tengo sus ojos, hermanos, yo tengo su persona. No, así que no miren hacia abajo, tienen que mirarme a mí. Y me alegro de que estén sonriendo. Oigan, yo tengo una nieta, su nombre, perdónenme si han escuchado esto antes, probablemente lo oyeron antes, pero lo diré de nuevo. Mi nieta se llama Hannah. Cuando ella tenía 3 añitos, tenemos una foto en nuestro hogar. Ella solo tiene 3 años y yo estoy sentado en la silla y ella es así pequeña y me está señalando así con su dedo. Y lo dice de forma tan encarecida con su expresión. Es como llamándome la atención de que, abuelo, quiero tu mirada, quiero tus ojos. Oh, amo esa foto de la niñita. Ella no es religiosa para nada. Yo estoy trabajando en un bosquejo para toda la tierra. Y ella entra por la puerta y me dice, abuelo, ¿qué haces aquí? Me agarra por el brazo, regresa. No deberías estar aquí arriba, ven para que estés con nosotros. Y yo tengo que obedecerla, digo, ok, bien. Pero me gusta esa foto, ella así señalándome, mira, con el dedito. Deberíamos ser así con el Señor. Queremos su mirada, queremos su rostro. Así que veremos su rostro por los siglos de los siglos. Esa será una gran recompensa para nosotros por siempre. Y su nombre estará en sus frentes. El hermano Ricky señaló, es como un gafete. No me voy a quitar mi gafete, pero es como un gafete en su frente. Designa quién es usted. Así que en esta instancia tenemos el nombre del Dios triuno en nuestra frente. Piénsenlo.
Esto muestra que le pertenecemos al Dios triuno, le pertenecemos a Él, estamos identificados con Él, Él está en nosotros, nosotros en Él, así que tenemos esa etiqueta de que somos el Dios triuno, pertenecemos al Dios triuno, su nombre en nuestra frente. No habrá más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora oigan esto. Vamos a entrar a eso en la experiencia. Cuando entronizamos al Señor en nuestro ser, decimos, Señor, establece tu trono en el centro de mi ser. Quiero que seas mi rey, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi cabeza, quiero que seas mi marido. Establece tu trono en medio de mi ser. Quiero entronizarte en mi ser. Quiero entronizarte incluso en esta reunión, Señor Jesús. Cuando Él está entronizado en nuestro ser. Ahora si consideramos Apocalipsis 22:1-5, cuando Él está entronizado en nuestro ser, el agua de vida fluye en nuestro interior. Cuando Él es entronizado en nuestro ser, el árbol de la vida crece en nuestro interior. Entonces, nuestro servicio será un disfrute. Lo serviremos y nuestro servicio será un disfrute. Cuando usted lo disfruta, le sirve. Ve su rostro. El Señor resplandece sobre usted y usted reina con Él para ser rey con Él. Todo eso está contenido en el hecho de que el río de agua de vida fluya del trono de Dios y del Cordero. Y a uno y a otro lado del río está el árbol de la vida. Queremos que ese río fluya a nosotros, que ese árbol crezca en nosotros. Cuando ese río fluye en nosotros y el árbol crece en nuestro interior, disfrutamos el Dios triuno. Y entonces nuestro servicio será un disfrute, y cuando lo disfrutamos, le servimos, vemos su rostro, su faz. Él resplandece sobre nosotros y reinamos con Él para ser reyes con Él. Vengamos al punto A. La frase del trono de Dios y del Cordero muestra que hay un solo trono para Dios y para el Cordero, lo cual indica que Dios y el Cordero son uno solo. El Dios Cordero, el Dios que redime, el Dios Redentor. ¿Saben? El trono no es un sofá, ¿saben? Un sofá de esos de dos personas. No. No es que está Dios y el Cordero sentados uno al lado del otro. No, es un solo trono. Y según Apocalipsis 21:23, dice que la lámpara de la ciudad es el Cordero. La lámpara es la ciudad. La lámpara es el Cordero. Oigan esto. La lámpara de esta ciudad es el Cordero. Y Dios se encuentra dentro de esta lámpara Cordero, siendo Él la luz. Así que Dios está en el Cordero. Este Dios Cordero está en el trono. El Cordero Dios. Pero el Cordero es la lámpara. Y Dios está dentro de este Cordero lámpara como su luz. Maravilloso. Así que es el trono de Dios y del Cordero. Eso muestra que hay un solo trono para Dios y el Cordero. Eso indica que Dios y el Cordero son uno. Dios es Redentor en la eternidad. En la eternidad, el mismo Dios que se sienta en el trono es nuestro Dios que redime, de cuyo trono sale el río de agua de vida para nuestro suministro y disfrute. Esto describe cómo el Dios triuno, Dios, el Cordero y el Espíritu, quien es simbolizado por el agua de vida, se imparten sus redimidos que están bajo su autoridad como cabeza, implícita en la autoridad del trono por la eternidad. Santos, esto ha estado conmigo y quisiera compartirlo con ustedes. Saben, tenemos el trono de Dios y del Cordero. Saben que existe otro trono, hay otro trono. A la iglesia en Pérgamo el Señor dice esto, les dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Satanás tiene trono. Ahora, si consideran se remontan, había un arcángel que era el más honorable, el más hermoso, tenía tantas responsabilidades tan asombrosas. ¿Y qué le pasó?
Si vemos Isaías 14, 12 al 15 y Ezequiel 28, 15 al 18, nos dice por qué este arcángel tan honorable se convirtió en Satanás. ¿Cómo sucedió esto? Si vemos Isaías 14 y vemos el versículo 12 del 12 al 15, este arcángel tan honorable en estos versículos dice, subiré, dice cosas en primera persona, de cosas que él haré, subiré, exaltaré, subiré, y lo sigue diciendo. En ese entonces había otra voluntad que no era la voluntad de Dios en el universo. Ahí vemos la voluntad de Satanás. Y aquí estamos entre medio. La voluntad de Dios y la voluntad de Satanás. En nuestro himnario hay un himno que dice, mi palabra al enemigo es no, y al Padre digo sí, o digo amén. ¿Conocen ese himno? Tienen que aprenderlo. Al enemigo siempre digo no, mas al Padre digo sí, digo amén. Así que decimos que sí a la voluntad de Dios y no a la voluntad de Satanás todo el tiempo. Note esto en Isaías 14:13. Oigan lo que Dios dice. O sea, aquí vemos la rebelión de Satanás. Se refiere a él, dice, tú dijiste en tu corazón. Él dijo algo en su corazón. Nunca había notado esa frase, en tu corazón. Tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Exaltaré mi trono. Él quería que su trono estuviera sobre el trono de Dios, encima de las estrellas de Dios. Por encima de las estrellas de Dios exaltaré mi trono. Y tú dijiste en tu corazón, santos. Por eso decimos que el pecado es destronar a Dios. En Ezequiel 28, 15 al 18, describe su rebelión desde otro ángulo. Y usa estas palabras en el versículo 16. Oiga, Dios dice esto a Satanás. Dice, tú pecaste. Dice, pecaste. Esta es la primera instancia de que se pronunció esta palabra en el universo. Pecaste. Satanás es el primer pecador. Satanás fue el primer pecador. Dice, pecaste. Si vamos al versículo 17, oigan lo que le dice a Satanás. Dice, se enalteció tu corazón. Regresó a su corazón. Se enalteció tu corazón, dice, a causa de tu hermosura. Satanás contempló su hermosura, su corazón se enalteció. La razón por la cual ese gran arcángel tan honorable, la razón por la cual ese ángel cayó y se convirtió en Satanás fue por una cosa, y fue su orgullo. Cuidado con su orgullo. Precaución. Dice eso en Cómo ser un colaborador y un anciano. Hay 16 puntos relacionados con el orgullo. Animé a cierto hermano. En cierta ocasión estábamos teniendo una conferencia en la ciudad de Nueva York y lo animé a que escribiera todos estos puntos sobre el orgullo. Cuidado con el orgullo. Y 16 puntos. ¿Saben cuál es uno de los puntos? El orgullo hace de usted el más necio. Hace que usted sea la persona más necia. Hay algo más relacionado con el orgullo en Proverbios 16, 18. Dice que el orgullo viene antes de la destrucción. Y un espíritu altivo viene antes de la caída. La palabra altivo significa que usted tiene una actitud de superioridad. Tiene un complejo de superioridad. Es esto lo que tenía Satanás. Tenía un espíritu altivo. Él era orgulloso, pero santos, recuerden siempre, el orgullo viene antes de la destrucción, la soberbia. Todos nosotros tenemos orgullo de nacimiento, ¿verdad? Porque tenemos esos genes en nosotros. Ninguno de nosotros es inmune del orgullo. Que el Señor nos salve de llegar a ser una persona orgullosa. La soberbia viene antes de la destrucción, el orgullo.
Y puedo pensar muchos casos tan trágicos. Cierta persona, hoy día, todo su ser está en estado de destrucción. Su espíritu, su alma, su cuerpo, su mente, completamente destruida. ¿Por qué? Por su orgullo. Saben, cuando usted está siendo usado por el Señor, ese es un tiempo peligroso. Porque usted puede decir, mírenme. Somos nadie. ¿Se dan cuenta de eso? Gálatas 6:3 dice, si alguno piensa que es algo cuando no es nada, a sí mismo se engaña. No se engañen, piensa que usted es algo, no es nada. Si alguno piensa que cree ser algo siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que Satanás está entronizado en su ser y su yo también. Bien, sí mencioné que el pecado es infracción de ley. E infringir la ley significa que no estamos bajo el principio de que Dios gobierna sobre el hombre. Si venimos a 2 de Tesalonicenses 2, dice que el anticristo es el hombre de iniquidad. Él está completamente fuera del principio de que Dios gobierna sobre el hombre, completamente fuera. Así que él es el hombre de iniquidad, es un hombre de pecado. Y también dice que el misterio de iniquidad opera en la sociedad humana, es un misterio. Uno se puede imaginar, se pregunta, ¿cómo es posible que hagan esto? Es un misterio satánico. Cuando usted sale del principio de que Dios gobierne sobre el hombre, usted entra en un misterio satánico. Ese misterio es el misterio de iniquidad, pero alabado sea el Señor, hay otro misterio en este universo y es el misterio de la piedad. Es el misterio en el que estamos hoy. Esta noche estamos en el misterio de la piedad. Qué misterio maravilloso es el misterio de que Dios es de semejanza a Dios, de Dios que se imparte en nuestro ser tripartito para hacernos exactamente iguales a Él en vida y naturaleza, mas no en la deidad, hasta que lo expresemos a Él en toda su gloria. Esa es la deidad. Me gusta mucho esto. Saben, en Armagedón, cuando el Señor desciende con los vencedores, con su novia vencedora, cuando Él descienda, pueden ver en Apocalipsis capítulo 19 y Daniel 2, vemos ángulos diferentes cuando Él descienda. Y tenemos al anticristo. No sé cómo decirlo, pero ¿no piensan ustedes que es tonto tratar de combatir directamente contra el Dios triuno? En cierta ocasión, el hermano le dijo, Satanás, no es lógico. No es lógico. ¿Acaso es eso lógico? Voy a combatir contra el Dios triuno, vamos a ver cómo nos va. Es loco. Así que tenemos el misterio de la iniquidad, ¿verdad? El hombre de iniquidad, que desciende de los cielos, y de los cielos desciende, más bien, el misterio de la piedad, y estos dos misterios chocan, y el misterio de iniquidad es despedazado, destrozado, derrotado. Ya no hay iniquidad, solo piedad en el universo, semejanza a Dios. Podría dar un mensaje completo sobre esto. No están contentos de estar en el misterio de la piedad. No están contentos de estar bajo el principio rector de que Dios gobierne sobre el hombre, lo que significa que estamos bajo el trono de Dios. Número Romano 2 dice, de hecho, sí le dije a cierto hermano que estaba sentado frente a mí, amo tanto a este hermano, sí que tengo el terreno, le dije, hermano, quiero que usted escriba estos 16 puntos sobre el orgullo y ore sobre cada uno de ellos. Y él dijo, hermano Ed, ¿puedo usar mi tablet para hacerlo? Y le dije, no, quiero, hermano, que lo escribas a mano. Muchos jóvenes ni siquiera saben cómo escribir a mano. Eso es como un médico cuando receta algo.
excepto cuando el hermano Rick escribe una receta, vemos que él firma muy claramente. No sé por qué los médicos hacen eso, ellos hacen algo así a la ligera. Tantos jóvenes no saben escribir a mano. Cuando éramos jóvenes teníamos que aprender cómo escribir a mano. Recuerdo en tercer grado, teníamos cosas escritas en la pizarra para aprender cómo escribir cierta letra, la letra E, la letra F, la Z, la S, en cursiva. Esa es la S mayúscula y minúscula. ¿Tenían ustedes una clase como esa? Oh, alabado sea el Señor. ¿Todos ustedes tuvieron una clase como esa? De caligrafía, qué bueno. Pero hay tantos jóvenes que apenas pueden escribir a mano. Santos, hay algo de tomar notas a manos. Y no estoy siendo aquí religioso, si quieren hacerlo, escribirlo en su computadora, está bien, en un teclado. Pero oigan, en Deuteronomio 17 dice que cuando establezcan un rey sobre ustedes, esto es lo que el rey debía hacer. Él debía escribir una copia de la Biblia para sí mismo, del Pentateuco, que era su Biblia en ese entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Número. Él tenía que escribir una copia para sí mismo. En ese entonces no había tabletas. Así que cada rey tenía que escribir su propia copia de su Biblia, que en ese entonces era el Pentateuco, la ley. Les pregunto, si escriben Génesis 1.1, Génesis 1.2, Génesis 1.3 y luego llega a Éxodo, Levítico, ¿no piensan que algo han de recibir? Dirán, oh, nunca había visto esto antes. Él dijo en su corazón. Tengo eso escrito en mi corazón. El hermano le dio un mensaje a los entrenantes sobre tomar notas. ¿Sabían eso? Más tarde tendremos que compartir eso con ustedes. ¿Saben? Los hermanos saben, cuando el hermano Lee compartía, tomábamos notas. Todavía tengo en mi garaje muchos cuadernos de notas. No los puedo tirar, no puedo hacerlo. Quizás me dicen que estoy almacenando un montón de cosas, pero no voy a tirar eso. Son montañas de cuadernos, de notas. Pero también tengo todos los libros. Las notas están en los libros, pero hay algunas cosas en las notas que no están en los libros. Pero me gustan los libros. Y también las notas, me gustan mucho las notas. Bien. Dice en nuestra vida diaria, en nuestra vida familiar, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida laboral y en nuestra vida de iglesia, el centro debe ser el trono de Dios. Todo debería estar sujeto a su autoridad como cabeza. Oigan esto, santos. Por favor, hagan de esto su oración. Esto no es algo doctrinal. Yo hice esta oración esta mañana y lo hice la otra mañana. Cada mañana después de levantarnos necesitamos decir, Señor, gracias por un nuevo día para tomarte como mi Señor. Me sujeto a tu autoridad como cabeza durante todo este día. Señor, establece tu trono en mi vida. Establece tu trono en el centro de mi ser. Señor, lleva todo mi día, con mi vida diaria, a estar bajo tu trono. Si ofrecemos tal oración al Dios triuno cada mañana, a partir de ese momento tendremos el agua viva que fluye en nosotros. Santos, esta es su asignación. En este mensaje, pues no tendrán pruebas sobre este mensaje. Espero que no se alegren demasiado. Pero mañana en la mañana hagan esta oración. Mañana en la mañana hagan de esta su oración y verán cómo el agua viva fluye en su interior en ese momento por haber orado esa oración. Oh Señor, establece tu trono en mi vida. Sé nuestra experiencia siempre que nos sujetamos al Dios triuno tomándolo como nuestra cabeza, disfrutamos un fluir en nuestro interior. El río fluye con el Dios que determinó un propósito, con el Cordero que redimió y con el Espíritu que ahora es el Espíritu todo inclusivo, procesado y vivificante, bajo su autoridad. Como cabeza disfrutamos el fluir de vida con el suministro de vida y el camino de vida. En el fluir de vida le servimos.
En el fluir de vida lo vemos y en el fluir de vida reinamos junto con Él. Muy maravilloso. Bien. Números Romanos 3. Aquí venimos a Ezequiel 1. Y Ezequiel 1, de hecho, el resto de este mensaje trata sobre Ezequiel 1. No todo lo contenido en Ezequiel 1, pero algunos puntos cruciales relacionados con el trono en Ezequiel 1. Nuestro hermano hizo esta afirmación en el estudio de vida de Ezequiel, y quiero que se den cuenta de esto. Él dijo esto: el capítulo 1 de Ezequiel es el capítulo más profundo de toda la Biblia. ¿No piensan ahora que deberían adentrarse en este capítulo? Capítulo 1 de Ezequiel es el capítulo más profundo de la Biblia. El pensamiento contenido en este capítulo es profundo. Así que si vemos Ezequiel y vemos los primeros 3 versículos, anoté esto. Me gusta mucho Ezequiel 1:1. Este es Ezequiel hablando. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Él estaba en Babilonia, junto al río Quebar. Queremos estar en el río de agua de vida, ¿verdad? No en el río de Babilonia. Pero dice Ezequiel que los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. La apertura de los cielos es la visitación especial de Dios a nosotros. Las visiones de Dios son sus revelaciones. Y estas revelaciones capacitan a su pueblo a ver cosas divinas, espirituales y celestiales. Y el versículo 3 dice esto, y creo que en este entrenamiento lo hemos experimentado. Oigan, vino palabra de Jehová expresamente al sacerdote Ezequiel. Me gusta, la palabra de Jehová no solamente vino expresamente al sacerdote Ezequiel. Expresamente. ¿Qué son estas palabras que llegaron expresamente? Son palabras especiales, frescas, vivas y vivificantes, que imparten revelación divina y que nos capacitan para proclamar y explicar lo que hemos visto. No hemos recibido palabras expresamente en este entrenamiento, palabras especiales, frescas, vivaces, vivificantes, que imparten revelación divina y nos capacitan para proclamar y explicar lo que hemos visto. Esas son sus palabras expresamente, y hablaremos sobre algunas de estas palabras en el número Romano 3. Ezequiel 1 revela que el punto culminante en nuestra experiencia espiritual. Quiero que reciban esto. ¿Cuál? Consideren. El punto culminante, el más elevado en nuestra experiencia espiritual. ¿Cuál es ese punto? Es tener un cielo despejado con el trono de Dios encima de este. Llegar a este punto significa que en todas las cosas permitimos que Dios tenga la preeminencia y somos completamente sumisos a su autoridad y administración. Si vemos Ezequiel 1:22, dice: sobre las cabezas del ser viviente se veía la semejanza de una expansión, es decir, el cielo. Y ese cielo era como un cristal asombroso extendido por encima de sus cabezas, o sobre sus cabezas. Así que había un cielo despejado, como cristal asombroso. Ahora, los 4 seres vivientes representan al Cristo corporativo, pero en particular representa la coordinación del Cristo corporativo, la coordinación del cuerpo de Cristo. En esa expresión coordinada del cuerpo de Cristo hay un cielo despejado sobre sus cabezas. Y este cielo despejado, no me piden que les explique esto, pero este cielo está tan despejado que es como un cristal asombroso. Me gusta esta palabra asombroso. ¿Saben? La palabra asombroso es bíblico. Si le preguntan a muchos santos de la iglesia en Houston cuál era la palabra favorita de Ed Marsh cuando llegó a la vida de la iglesia, era asombroso, asombroso. En ese entonces esa palabra no era tan popular, pero era mi palabra favorita, asombroso. Y luego vi que estaba en la Biblia. ¡Oh, qué asombroso este lugar! Y en algún momento llegaremos a eso. Bien, un cristal asombroso. Sobre esa expansión estaba la semejanza de un trono, como la
con apariencia de piedra de zafiro. El zafiro es azul, celestial. Y sobre la semejanza del trono había un ser que tenía la apariencia de hombre. Hay un hombre sentado en el trono de zafiro en este universo. Oh, wow. Disfruté este himno los otros días. Yo recibo tantos himnos que disfruto. ¿Cómo? ¿Qué debo pedir? Oh, ved a Jesús sentado en el cielo. Cristo el Señor al trono ascendió. Saben ese himno, ¿verdad? Qué maravilloso. Si no saben, búsquenlo. Ved a Jesús sentado en el cielo. Cristo al trono ascendió. Como nombre fue entronado. Con gloria Dios lo coronó. ¿Acaso nuestro himnario no es mejor que SoundCloud? Yo decía SoundCloud, ¿verdad? No sabía lo que estaba diciendo. Yo sé que en mi teléfono tengo una nube, un cloud. Tengo algo en mi iPhone que puedo poner la primera frase de un himno. Gloria a Cristo victorioso. Y de repente veo todo el himno. Y cuando oprimo un botón puedo escuchar la música y yo puedo cantar todo el himno. Lo reproduzco una vez y luego otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Cada estrofa puedo cantarlo. Tengo mis favoritos también. Hay un hombre en la gloria. Su vida es para mí. ¿Cuál es la próxima línea? Es puro y santo, triunfante también. Muy bien. Es puro y santo, triunfante también. Luego en una línea dice, es bien vigoroso. Cuán fuerte es él. Satanás trató de suprimirlos a todos ustedes, pero qué vigorosos, él es alguien boyante. Él no puede ser hundido. En inglés dice cuán boyante es él. ¿Alguna vez han hecho eso en su teléfono? Bien, hermanos. Saben, yo no conozco mucho de tecnología, sé que se lo notan, ¿verdad? Gracias al Señor, que sé cómo hacer eso. Descubrí cómo hacer eso. Así que puedo buscar mis himnos favoritos. Maravilloso. Yo quisiera tener aquí mi teléfono para cantarles, pero está ahí en mi maletín y está apagado. El cielo espiritual que hay sobre las cabezas de los seres vivientes es diáfano como el cristal, semejante a una gran expansión de cristal asombroso. Más aún, este cielo se expande constantemente y es estable e inalterable como el cristal. En tal situación, no hay nada entre nosotros y Dios, ni hay nada entre nosotros y unos con otros. Tenemos una comunión exhaustiva y diáfana con el Señor y unos con otros. Eso requiere que mantengamos una conciencia pura que no tiene ninguna ofensa ante Dios y ante los hombres. La historia de nuestro cielo es la historia de nuestra conciencia. Si tenemos un cielo claro, despejado, no hay nada entre usted y el Señor. En nuestro himnario hay un himno que dice, entre tú y yo, nada, Señor. No queremos que haya nada entre tú y yo, Señor. Oh, Señor, no quiero que haya nada entre el hermano Samuel de Round Rock, Texas, y yo. Usted es de esa localidad, ¿verdad, Samuel? Recuerdo eso porque lo amo, hermano. Por eso recuerdo que usted es de Round Rock. Lo vi en el estacionamiento y dije, ahí está el hermano Samuel de Round Rock, Texas. Maravilloso. Ahora no sé qué punto estoy. Así que Samuel, usted y yo siempre queremos tener un cielo despejado. Algo que es muy hermoso, santos. Cuando venimos a la mesa del Señor, queremos un cielo despejado unos con otros. Les hablo a los hermanos casados. Si usted tiene un desacuerdo con su cónyuge antes de la reunión de la mesa, no debería tomar esa mesa. No tome la mesa
Si usted llega a la reunión, al salón de reunión y se da cuenta de que dijo algo a su esposa con un tono equivocado, usted tiene que usar su teléfono, llamar a su esposa y decirle, querida, no debí haberte hablado con ese tono. Perdóname, lo siento. Y si ella dice, oh, te perdono, oh, ahí regresa el fluir. No hay nada entre el Señor y yo, y no hay nada entre entre mi esposa y yo. Y lo mismo con algún hermano. Si hay algo entre usted y un hermano, tiene que despejar eso, limpiarlo antes del pan y la copa. De otro modo, usted trae juicio para consigo mismo. Dice eso. Esto es hermoso, lo he visto suceder varias veces. Estaba en otra localidad, tomábamos la mesa y este hermano se puso de pie. Era como una mesa, las sillas estaban como en círculo. Este hermano se puso de pie, cruzó todo el salón y fue a donde este otro hermano. Yo no pude escucharlo, pero yo sabía lo que él estaba haciendo. Él estaba diciendo, hermano, perdóneme, no debía haber hecho aquello. Y luego fue y se sentó y tomó el pan y la copa. El pan y la copa. Pero ven lo que queremos decir. Él quería asegurarse de tener un cielo despejado con ese hermano, así que él cruzó el salón completo para que haya un cielo despejado entre el otro hermano y él. Luego regresó a su asiento y tomó el pan y la copa. ¿No es eso maravilloso? Alabado sea el Señor. Veamos el punto D. El trono no es una cosa. El trono no es algo. El trono es la presencia gobernante de Cristo. El trono es la presencia gobernante de Dios. Es lo único que nos interesa. Nos interesa su presencia. ¿Qué presencia Él tiene? Tiene una presencia gobernante. Y santos, quiero hacer esta afirmación. Lo estoy citando de otro sitio. Deberíamos temer una sola cosa, y es perder la presencia de nuestro Señor. No deberíamos tenerle temor a ninguna persona. Deberíamos temer una sola cosa: perder la presencia de nuestro Señor. Cuando usted tiene la presencia del Señor, lo tiene todo. Cuando usted pierde la presencia del Señor, lo pierde todo. Y de nuevo digo, deberíamos temer una sola cosa: perder la presencia de nuestro Señor. El trono es la presencia de Cristo que gobierna. Uno dice, la presencia del Señor siempre acompaña a su trono. El trono del Señor está tanto en el tercer cielo como en nuestro espíritu. El mismo Cristo que está sentado en el trono en el cielo ahora también está en nosotros. En el mismo capítulo, Romanos 8, está sentado a la diestra de Dios, 8:34, y intercede por nosotros. Ahora mismo a la diestra de Dios, pero Romanos 8:10 dice que Cristo está en nosotros. Él está en nosotros y está en el tercer cielo a la misma vez, intercediendo por nosotros. ¿Cómo es eso posible? Él está en nosotros, en nuestro espíritu, donde está la habitación de Dios. Bien, ahora vengamos al punto B. Eso es tan sorprendente. En Betel, la casa de Dios, la habitación de Dios, que es la puerta del cielo. Cristo es la escalera que une la tierra con el cielo y trae el cielo a la tierra. Sabemos, es sorprendente que el Señor le dio a Jacob este sueño. No se lo dio a Abraham. Pensaríamos, ¿por qué no Isaac o Moisés o Noé? No, se lo dio a Jacob, un suplantador. A este suplantador Jacob, él le dio un sueño de su intención eterna. Aquí él estaba huyendo de su hermano porque había robado la primogenitura de su hermano. Está huyendo. Está en el desierto. Se cansa tanto. No sabe qué hacer. ¿Qué él hace? Él usa una piedra como su almohada. Dele gracias al Señor por la almohada que tiene en el entrenamiento. Él tenía una piedra como almohada. Él estaba ahí acostado sobre la piedra. Y oigan, dice, y soñó. Tengo un sueño. Y soñó. Este sueño es el sueño del Dios triuno. Oigan esto. El principio rector de un sueño es que en él ocurre algo imposible.
Ese es el principio de un sueño. Alabado sea el Señor. El sueño es que en ello ocurre algo imposible. ¿No es esto un sueño? Cuando el Señor haga volver la cautividad de Sion, éramos como los que soñaban. Pero era un sueño verdadero, real. Y eso es imposible. ¿Cómo es posible que alguien de Round Rock llegara aquí y alguien de Pittsburgh llegara aquí? Y nos estamos mirando el uno al otro, estamos tan contentos de vernos. ¿Qué es eso? Eso es lo imposible para el hombre, es posible para Dios. ¿Saben? Creo que le dije esto, Samuel. Yo fui a la Universidad de Austin en 1971-72. Eso fue antes de Cristo. Eso fue antes de Cristo, ¿verdad? Mi primer año de universidad. Antes de ser salvo estaba en la Universidad de Texas en Austin. En 1971-72. ¿Qué edad tenía usted en ese entonces? Negativo 30. Usted no había nacido todavía. 71. ¿Soy yo tan viejo? Sí lo soy. 71-72, pero aquí estoy. ¿Cómo fui salvo? Eso es imposible. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. Así que yo fui salvo. Y nací y entré en la iglesia. ¿Cómo ocurrió eso? Lo imposible para el hombre es posible para Dios. El principio de un sueño es que en él ocurre algo imposible. Luego, Samuel fue salvo. ¿Qué edad tiene ahora Samuel? 25 años. 25 años. A esa edad fue que me casé. Vamos a tomarlo suave aquí. No lo piense. El hermano Lee sí dijo que esa es una buena edad para casarse, pero ponga eso a un lado, por ahora. Pero piénsenlo. Dios es asombroso. ¿Cómo se describe a Dios? Entrenante sabe, había 3 hermanos aquí, les llamaba Ananías, Misael y Azarías, ¿verdad? Esos Daniel y sus compañeros. Sus compañeros eran Ananías, Misael y Azarías. Estos estaban en el horno de fuego. Y Nabucodonosor los miró y había una 4ª persona ahí, ese era Jesús. Jesús estaba allí en el horno de fuego con ellos, se pueden imaginar. Pero ¿saben lo que significa el nombre Misael? Usar el nombre Misael como ejemplo. Misael significa esto. Ni siquiera me gusta usar sus nombres, otros nombres paganos. Había nombres idólatras que se les pusieron, nombres demoníacos. Si usted tiene alguno de esos nombres, todavía puede disfrutar al Señor, pero Ananías, Misael y Azarías, ¿saben lo que significa Misael? ¿Quién es lo que Dios es? ¿Quién? ¿Quién es lo que Dios es? Él es incomparable, es indescriptible, es maravilloso. Él es excelente, es estupendo, es preeminente. Él es supremamente precioso. ¿Quién es lo que Dios es? Ese es mi nombre. Saben que ese no es mi nombre de verdad, pero ese era su nombre. ¿Quién es lo que Dios es? Misael, Ananías y Azarías. No sé dónde están, hermanos, no se pongan de pie, pero amo a estos hermanos. Había una escalera puesta en el cielo, en la tierra, y los ángeles de Dios subían y descendían, y ahí estaba Jehová sobre ella. ¿Saben quién es Jehová? Jesús significa Jehová el Salvador. Así que Jehová estaba de pie a lo alto de ella. Jesús es Jehová, y digo de nuevo, Jesús es Jehová. Jesús es Jehová el Salvador. Jesús es la salvación de Jehová. Así que ahí estaba de pie Jehová a lo alto de ella y dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Y luego dijo todas estas cosas a Jacob en su sueño. Y Jacob se despertó y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía.
y tuvo miedo y dijo, cuán asombroso es este lugar. Con signos de exclamación, cuán asombroso es este lugar. Esto no es otra cosa que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Ahora, en Juan 1:51, tan notable, aquí vemos al Señor Jesús, Él está en la tierra, y Él le habla a Natanael, y Natanael le dice, eres el rey de Israel, porque el Señor le dijo algo, le dijo, eres el rey de Israel. Y el Señor le dijo a Natanael, de cierto, verás cosas más grandes que esta. De cierto os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y descender sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es esa escalera? Esa escalera es Jesús. Él es aquel que conecta la tierra al cielo y trae el cielo a la tierra. Usted lleva la tierra al cielo, y se trae el cielo a la tierra. Eso es Dios que se hizo hombre. Conecta la tierra con el cielo, ese es el hombre que llega a ser Dios. Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Para la edificación del cuerpo de Cristo, para llevar a Jerusalén a su consumación, para la gloria de Dios en su rica vida por los siglos de los siglos. Amén. Él es la escalera, santos. Hay una escalera en su espíritu. Oiga, Efesios 2:22 dice que son conjuntamente edificados como para morada de Dios en el Espíritu, lo que significa que el Espíritu de Dios mora en nuestro espíritu. Eso significa que la morada de Dios es nuestro espíritu. Eso es Betel. Bien, ¿verdad? Jacob dice, esto no es otra cosa que casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Nuestro espíritu es la casa de Dios. Nuestro espíritu es la puerta del cielo. Así que cuando usted entra en su espíritu, así es como usted toca el trono en el cielo. Porque hay una escalera en su espíritu que sube hasta el tercer cielo. Así que usted entra en su espíritu y está en el tercer cielo. Y Cristo es la escalera. ¿Aman ustedes esa escalera? Amo esa escalera. La casa de Dios también es la iglesia. La iglesia es la casa del Dios viviente. Cuando usted entra en la iglesia y viene a ver el significado intrínseco de la iglesia y usted ve quiénes verdaderamente son los santos, uno declara, ¡qué asombroso es este lugar! Hay una escalera en la iglesia. Hay una escalera en nuestro espíritu, una escalera divina y mística. Todavía recuerdo, el hermano Dick Taylor dijo que había un cántico en el cristianismo que decía que estamos subiendo la escalera de Jacob. El hermano Dick nos cantaba esto. Y dijo, yo cambié la letra de esa canción y puse, estamos comiendo la escalera de Jacob, comiendo la escalera de Jacob. Alabado sea el Señor por el hermano Dick. No estoy diciendo esto aquí, pero él despejó toda nube religiosa. Estamos comiendo a Jesús, ¿verdad? Él es la escalera, así que no hay nada malo con decir eso. Tenemos a Cristo como escalera celestial. Los ángeles de Dios ascienden y descienden sobre él. Mensajeros celestiales. Y que conectan nuestro espíritu con el tercer cielo. No esperen a ir a los cielos. Su espíritu es la puerta del cielo. Vaya su espíritu y ahí está en los cielos. Está en el trono de Dios y ese trono es un trono de zafiro, es celestial. Se dice puesto que hoy en día nuestro espíritu es el lugar de donde Dios habita, ahora este espíritu es la puerta del cielo, donde Cristo es la escalera que nos une a nosotros, las personas que están en la tierra con el cielo y nos trae el cielo. Por tanto, cada vez que nos volvemos a nuestro espíritu, entramos por la puerta del cielo y tocamos el trono de la gracia que está en el cielo por medio de Cristo como escalera celestial. El trono que está encima de la expansión, que es diáfana como el cristal, indica que siempre que tengamos un cielo despejado en nuestra vida cristiana y en nuestra vida de iglesia, estaremos sujetos al gobierno del trono. La autoridad en la iglesia es el trono que está por encima del cielo despejado. Oigan, el trono que está sobre el cielo despejado, esa es la presencia de Dios. Cuando usted tiene el trono sobre el cielo despejado, tiene su presencia.
El trono es su presencia que gobierna sobre nosotros. El trono no se le tiene por finalidad que Dios reine sobre nosotros, sino también que Dios realice su propósito eterno. Si tenemos el trono en nuestra vida espiritual, Dios no solo gobernará sobre nosotros, sino que también cumplirá su propósito en nosotros, con nosotros y por medio de nosotros. 4. El trono tiene la apariencia de piedra de zafiro. Una piedra de zafiro, la cual es de color azul, representa la situación, condición y atmósfera celestiales de la presencia gobernante de Cristo. Ahora vengamos al número romano 4. Ezequiel 1 revela que aquel que está en el trono tiene aspecto de hombre, pero también tiene la apariencia de la gloria de Jehová, lo cual indica que aquel que está sentado en el trono es tanto Dios como hombre. Este es Jesucristo, el Dios hombre, la mezcla de Dios y el hombre. Tengo aquí algo del estudio de vida de Ezequiel, el mensaje 12. Animo que lean los mensajes 11 y 12, son bastante notables. Les leeré un poco. Quizás un párrafo. El deseo de Dios es llegar a ser igual al hombre y hacer al hombre igual a él. Esto significa que la intención de Dios es mezclarse con el hombre y así hacerse igual al hombre y hacer al hombre igual a él. El Señor Jesús es el Dios hombre, es el Dios completo y el hombre perfecto. Oigan esto, también podríamos decir que Él es el hombre Dios. La primera vez que fui a París, yo sé que hay una catedral en Notre Dame, es famosa y sé que hubo un incendio ahí, no sé qué sucedió, pero yo fui antes de que se incendiara. Esas catedrales a veces son bastante oscuras, ¿verdad? Así que estaba viendo la madera a ver qué decía y había una inscripción de madera que decía Cristo es el hombre Dios. Y yo dije, wow. Ellos no leyeron este estudio de vida, yo sé que ese es el caso, pero se dieron cuenta que es el hombre Dios. Además, ser hombre de Dios, así como Moisés lo fue, es ser un Dios hombre, un hombre que está mezclado con Dios. Es un deleite que todo su pueblo escogido y redimido sean Dios hombres. ¿Quién es usted? Dios hombre. Saben, había un libro negativo que se escribió sobre nosotros llamado Los Dios Hombres. Así que saben lo que su hermano Lee, él tuvo una conferencia. El título del libro también es Los Dios Hombres. A él no le importó. Ellos tergiversaron esas cosas y él dio una conferencia para mostrar que verdaderamente es un Dios, son los Dios Hombres. Así que él tuvo una conferencia titulada Los Dios Hombres. Esa fue tremenda conferencia. La intención de Dios es tener un hombre. La intención de Dios es forjarse en nosotros, hacernos iguales a Él y más aún, además, hacer a sí mismo igual a nosotros. La intención de Dios es tener un hombre y forjarse en el hombre. Tenemos que ser profundamente impresionados con el hecho de que el Señor todavía está en el trono como hombre. En el libro de Ezequiel, el término hijo del hombre es usado más de 90 veces. Esto indica cuánto Dios desea tener un hombre. Vengamos al punto A. Jesucristo era el Dios completo. Él se encarnó para ser un hombre, puesto que tenía la naturaleza de hombre. Él vivió, murió, resucitó y ascendió en calidad de hombre. Y ahora, como aquel que está en el trono, Él continúa siendo el Hijo del Hombre. Así que cuando Esteban estaba siendo martirizado en Hechos 7:56, dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Oh, ese relato completo del martirio de Esteban es precioso. Ve, por tanto, a partir de la ascensión del Señor Jesús ha habido un hombre en el trono. En el milenio y por la eternidad, en el cielo nuevo y la tierra nueva, todavía habrá un hombre en el trono. La misteriosa intención de Dios en su relación con el hombre es mezclarse con el hombre para llegar a ser igual al hombre y hacer al hombre igual a él en vida, en naturaleza y en expresión, mas no en la deidad.
El hombre fue creado a imagen de Dios para expresar a Dios, gobernar por parte de Dios. 1. Aquel que está en el trono y los 4 seres vivientes, ambos tienen apariencia de hombre, lo cual indica que los 4 seres vivientes que están en la tierra son la expresión de aquel que está en el trono. Esta expresión es la manifestación de Dios en la humanidad. 2. Dice, el Dios que está en los cielos desea ganar al hombre que está en la tierra para su expresión al forjarse en el hombre. Más aún, la intención de Dios es forjarse en el hombre a fin de que el hombre esté en el trono. Oímos eso en un mensaje anterior. Me gusta Apocalipsis 3:21. Dice, al que venza, a él le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Quiero enfocarme. Así como yo he vencido. Cristo es el vencedor. Así como yo he vencido. Yo también he vencido. Este vencedor está en su espíritu. Usted lo contacta a él, lo experimenta, lo disfruta y lo expresa como el vencedor. Y él nos está guiando al trono. Estamos marchando en dirección al trono. 3. El Señor Jesús como pionero, el precursor, abrió el camino para entrar en la gloria y sentarse en el trono. Y nosotros, sus muchos hermanos, ahora lo seguimos a él. Ahora vengamos al número Romanos 5. Maravilloso. Ezequiel 1 dice que la apariencia del hombre que está en el trono tiene 2 aspectos. De sus lomos hacia arriba tiene la apariencia del electro. ¿Qué es el electro? Piénsenlo. Si leen Ezequiel 1, ¿qué es el electro? Es mejor leer el ministerio, tiene la apariencia del electro, y de sus lomos hacia abajo tiene la apariencia de fuego. El electro es un metal refulgente, una aleación de oro y plata. El oro representa la naturaleza de Dios y la plata representa la redención. Por tanto, el electro, compuesto de los elementos del oro y la plata, representa al Dios Cordero, el Dios que redime. La sección superior del hombre, de sus lomos a su cabeza, es la parte que corresponde a sus sentimientos, sus sensaciones, lo cual representa su naturaleza y manera de ser. Conforme a su naturaleza y manera de ser, el Señor Jesús en el trono tiene la apariencia del electro, que representa el Dios que redime. La sección inferior del cuerpo del hombre sirve para que éste se movilice. Que de los lomos para abajo este hombre tenga la apariencia de fuego representa la apariencia que tiene el Señor en su mover, acompañado del poder ardiente y santificador de Dios. Me encanta el punto de cuando el Señor viene a nosotros, viene como fuego a fin de iluminar, escudriñar e incinerar. ¿No es eso maravilloso? ¿Les gusta esta clase de fuego? Me gusta esta clase de fuego cuando el Señor viene a nosotros. Esto no es entusiasmo natural. Cuando el Señor viene a nosotros como fuego, Él nos ilumina, Él escudriña y Él incinera toda impureza de nuestro ser. Después, mediante el fuego, vean, mediante el fuego, Él llega a ser para nosotros el electro refulgente. Oigan, y somos llenos, me encanta, somos llenos de la expresión radiante del Dios que redime. Este es el electro refulgente. Somos llenos de la expresión radiante del Dios que redime. Y podríamos decir que esta expresión radiante es el precioso, hermoso, resplandeciente, la expresión preciosa, gloriosa, resplandeciente del Dios Redentor. Somos electro refulgente, maravilloso. Después que el Señor como fuego consumidor haya incinerado todo lo negativo, purgándolo de nuestro ser, lo que permanecerá en nosotros es el electro, el Dios que redime, la expresión radiante del Dios que redime. Ezequiel 1 dice que hay un arco iris como resplandor que está alrededor del hombre sentado en el trono, lo cual representa el esplendor y gloria que hay alrededor del Señor en el trono. Oigan esto. En tiempos de Noé, el arco iris en las nubes era señal de la fidelidad de Dios en guardar su pacto con el hombre y con toda criatura viviente, lo cual significa que Él jamás volvería a destruir la humanidad con un diluvio.
Veamos el punto B. Podemos considerar que un arco iris es producido al combinar tres colores básicos, el rojo, el amarillo y el azul. El rojo, el color del fuego, saben, en Ezequiel 1 hay fuego santificador. El rojo, el color del fuego, se refiere a la santidad de Dios. El amarillo, el color del electro, representa la gloria de Dios. Y el azul, el color del trono de zafiro, representa la justicia de Dios. Así que tenemos justicia, santidad y gloria. ¿Están conmigo? Rojo, amarillo, azul. Podemos decir azul, justicia, santidad. Rojo y gloria, amarillo. Justicia, santidad, gloria. Ahora vean esto, la justicia, santidad y gloria de Dios son tres atributos divinos que mantienen a los pecadores apartados de Dios. Así que cuando el hombre cayó, siempre me preguntaba esto, antes de leer este ministerio hace años. ¿Por qué Dios quería guardar el camino al árbol de la vida? ¿Por qué no le dio una segunda oportunidad al hombre? Oigan, dice esto. Dice que Él expulsó al hombre y puso al oriente del huerto del Edén los querubines y una espada llameante que giraba en toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida. Los querubines representan la gloria de Dios. La espada representa la justicia de Dios. La llama representa la santidad de Dios. Así que lo que impedía el acceso al árbol de la vida era la justicia, santidad y gloria de Dios. Sus atributos divinos impedían que el hombre llegara al árbol de la vida. ¿Por qué hizo Dios eso? Porque Él no quería que el hombre participara del árbol de la vida en su naturaleza caída, debido a que el hombre hubiera vivido para siempre con esta naturaleza caída. Así que, ¿qué hizo Dios? Aleluya. Uno, la justicia, santidad y gloria de Dios son tres atributos divinos que mantienen a los pecadores apartados de Dios. Sin embargo, Cristo murió en la cruz para satisfacer los requisitos de la justicia azul, santidad rojo y gloria amarillo de Dios, y fue resucitado, y ahora Él es nuestra justicia, santidad y gloria. ¿No es eso sorprendente? Santidad, justicia y gloria impedían que comiéramos del árbol de la vida. Ahora experimentamos, disfrutamos y lo expresamos a Él como árbol de la vida, porque Él satisfizo las exigencias de la justicia, santidad y gloria de Dios en la cruz. Y ahora Él es nuestra justicia, santidad y gloria. Sorprendente, maravilloso. Esto es 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justicia y santificación, eso es santidad, y redención, eso es gloria. Así que Él es sabiduría a nosotros de parte de Dios, y es justicia y santificación y gloria, que es redención. Esto es lo que está siendo transmitido a nosotros. Por eso la iglesia es la obra maestra de Dios en Efesios 2:10. La palabra obra maestra en griego es poema. Un poema es una obra de arte que expresa la sabiduría y el designio de quien lo hizo. La iglesia es el poema de Dios que expresa la sabiduría infinita de Dios y su designio divino, su infinita sabiduría. Es expresada en la iglesia, en nosotros. Nosotros no somos un desorden. Nosotros somos su obra maestra que expresa su infinita sabiduría y su designio divino. Él es sabiduría de parte de Dios. Efesios 3:10 dice que cuando seamos constituidos de las riquezas de Cristo, esas riquezas, dice que para que por la iglesia sea dada de conocer la multiforme sabiduría de Dios, ahora los principados y autoridades en todo el universo. Por tanto, la iglesia es la sabia exhibición de todo lo que Dios es. ¿Cuál es la exhibición sabia de todo lo que Él es? Él nos ha sido dado de parte de Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. La sabiduría de Dios es justicia,
santidad y gloria, que eran los atributos que nos impedían tomar el árbol de la vida, y ahora esto está siendo transmitido a nosotros para hacernos la sabia exhibición de todo lo que Dios es, como su poema, como su obra maestra. Tres, debido a que nosotros los creyentes ahora estamos en Cristo, a los ojos de Dios portamos la semejanza de Cristo como justicia, santidad y gloria. Esta es la apariencia del arco iris como testimonio de la fidelidad de Dios manifestada al librarnos de morir y salvarnos a nosotros, las personas caídas, del juicio que Él efectúa sobre los pecadores. 4. En la Nueva Jerusalén, una ciudad cuyos cimientos tienen la apariencia de un arco iris. Tenemos todos estos cimientos y tienen la apariencia de un arco iris. Nosotros, la suma total de quienes fueron salvos, seremos un arco iris. Aleluya. Seremos un arco iris que refleja el esplendor de la justicia, santidad y gloria de Dios, y que testifica por siempre que Dios es justo y fiel. Antes de llegar al punto 5, oigan esto. La realidad espiritual de este arco iris divino debería ser manifestado en la iglesia hoy. Necesitamos permitir que Dios nos llene con su presencia de justicia, al darle a Él la plena oportunidad de obrar en nosotros como el fuego de la santidad, con miras a su esplendor de gloria por medio nuestro. Recordarán que había un arco iris en tiempos de Noé. Eso significa que ya no habría otro diluvio. El arco iris es una señal de la fidelidad de Dios en guardar su pacto, de que ya no habría más juicio de muerte. Este es un pacto que Él hizo con Noé. Ya no habría juicio de muerte. Debemos vivir bajo el nuevo pacto y no creer en ningún fracaso, no crean en ninguna debilidad, no crean en ninguna tiniebla, no crean en ninguna cosa negativa. Somos el pueblo del pacto y tenemos un versículo de promesa que satisface toda situación. ¿Saben? 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles, ¿saben? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego 1 Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y Judas 24, ¿qué dice Judas 24? Al que puede guardaros de tropiezo. No dice, se tropiezan, no, Él nos guarda de tropiezo. Aquel que es poderoso para guardaros de tropiezos y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Saben lo que significa esa palabra? En el griego es exultación. Es la exuberancia de un gozo triunfante, según su definición. ¿No son esas buenas nuevas? Tenemos un versículo de promesa que satisface cualquier situación. Hay de toda clase de promesa en este libro, en el libro, para cada situación. Ore, lea estas promesas, reflexione estas promesas. Último punto, según se haya presentado en Ezequiel 1, la vida cristiana, la vida de iglesia llegarán a su consumación en tal arco iris. Entonces el plan eterno de Dios habrá sido realizado. Aleluya, amén. Alabado sea el Señor. Santos, seremos un arco iris. ¿No es eso maravilloso? Los mismos atributos que impedían que el hombre caído comiera del árbol de la vida, ahora son nuestros atributos. Los atributos divinos son expresados en nuestras virtudes humanas como justicia, santidad y gloria, porque Él murió para satisfacer los requisitos de la justicia, santidad y gloria de Dios. Él abrió el camino al árbol de la vida, y debido a que comemos el árbol de la vida, disfrutamos el árbol de la vida, expresamos el árbol de la vida. Esa expresión es la expresión de justicia, santidad y gloria, un arco iris para todo el universo. Bien, oremos con nuestro vecino.